Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada y ya saben que los lunes en Teleasturias hablamos de fútbol. Hoy tenemos dos partes claramente diferenciadas. Por un lado vamos a hacer una entrevista un poquito larga con todo un histórico en el Real Oviedo como es Vilasio Sánchez, Billy, y tenemos a su lado evidentemente al Geme. Geme, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un histórico que tenemos ahí al lado, ¿verdad? Fue un buen jugador, es un buen dirigente en el Real Oviedo, muy bueno. Creo que persona excelente. A mí el Real Oviedo de este año me parece que está bien hecho. Con este siempre, porque este fue de esos que yo, sabes que yo ataco a todos esos que digo yo, joder, estos no cobraron ya, mutraneños, todos aquellos gandulados, pero Billy siempre fue un currante, un trabajador, que lleva muchos años a pleno rendimiento. Creo que es un gran tío. Billy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablando del gemelo así, de verdad que... Venimos de niño hace muchos años, ¿con cuántos exactamente? Sí, con 18, 19. Ya había terminado el COU y ya venía por aquí a estudiar. Y bueno, aquí me quedé, aquí me instalé y me siento como mi propia casa. O sea, llegas en el año 75. 75, al Vetusta, sí. Al Vetusta. Exacto, sí. ¿Cuánto tiempo estás en el Vetusta? 3 años. Estuve con Naves, estuve con Naves, ¿con quién? Con Juan Castro, con Juanín Castro, que todavía la veo por ahí. Y está muy malín, sí, está malín. Entonces, bueno, pues siempre hay un recuerdo para ellos, porque fueron el alma mater de aquella época de equipo de Vetusta, que era un equipo potente. ¿Quién te pasa al primer equipo, Billy? En el primer equipo estaba Lalo de entrenador y los jueves entrenábamos con el Vetusta, hacíamos los partidillos de jueves y el míster siempre le decía al entrenador de aquella era estaba Castro, oye, quiero que me subas 4 o 5 jugadores, necesito 2 o 3 puestos, y en un entrenamiento me puso de lateral izquierdo. ¿No estabas jugando de lateral? No, estaba jugando en interior. Yo empecé de extremo en el Llanes, pasé al interior y de un mal extremo haces un buen defensa. Eso decían antes. Sí, entonces sí, y me adapté porque yo lo que quería era jugar. Y cuando quieres jugar y tienes interés en jugar, vas a jugar en el puesto que te pongan. Entonces, bueno, me adapté perfectamente. Me acuerdo que los sábados solamente entrenaba el primer equipo. Hablamos de la segunda división, de la segunda división B. De la segunda división. Exacto, yo entrenaba aquella, ya que te contaré con los maestros que tuve yo, porque fueron muchos. Entonces, los sábados solamente entrenaban los jugadores que iban citados, y yo no estaba citado. Entonces se lesionó Vicente, mi gran capitán y mi gran amigo Vicente, y bueno, me hizo debutar Castro Lalo contra el Caudal, de Quirós, de Moli, tenían un equipazo también el Caudal y ganamos 2-0 en casa, y a partir de ese partido jugué toda la segunda vez, hasta el último partido que ascendimos. Eran años, otra historia también. Billy, eran años en los cuales no había la locura de los números. Tú jugaste toda la vida, posteriormente en el Real Oviedo, con el número 3, entiendo. Con el número ¿verdad? 3, sí, exacto. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso como futbolista, para que luego pasemos un poquito tanto a presente como a futuro? ¿Qué recuerdos tienes? Todas mi historia, por suerte, empecé en segunda B, ese año ascendimos, luego estuve casi 11 años en segunda A y tuve la suerte de acceder a primera. Si cabe, lo que tengo, el resquemor es que solamente en primera división ya llegué con 34 años, bastante destrozados los tobillos, y bueno, con buen criterio Vicente Miera escogió a otro jugador. Entonces me hizo debutar contra el Celta. Ese día fue de los más felices, porque debutar en tu afición y que el público en pie te dé la ovación que me dieron a mí, eso no se olvida nunca. Eso es un fue recuerdo en primera división. ¿Y fue el primer partido, nos hablas? Sí, Había estado convocado otros 2 partidos o 3, jugué algo de Copa. ¿Tiras toda la temporada en primera división? Sí, tiro la temporada. ¿Y juegas al final, entiendo? Y juego a mitad de temporada un partido. Sí. Exacto, contra el Celta de Vigo, 22 minutos. 22 minutos. Me toma la gente el pelo diciendo, joder, jugador de primera, 22 minutos. Pero bueno, 22 minutos que ya quisieran muchos jugar 22 minutos en primera. Entiendo que tú viviste todos los proyectos que vivías de segunda, que yo soy, lo he visto también, lo he vivido. Todos los proyectos se hacían como ahora, es decir, con una ilusión tremenda, con que iba a ser el del ascenso. Sí, ¿Qué te recuerda a ti todo aquello? Me recuerda presidentes, entrenadores,
directivos que pasaron por el club. Me acuerdo de Daniel García Yagüe, que tenía un cariño especial porque fue un presidente. Todos los años fichaba 15 o 20 jugadores, este va a ser el año. Y no lográbamos ascender. Pero bueno, yo recuerdo, tengo un libro que me ha hecho mi compañero, mi presidente, mi gerente, que es Juan Mesa, de todos los partidos que jugué. Entonces hay veces que lo leo. Cuando me encuentro un poquitillo mal, por ejemplo, hoy, que después de perder aquí contra el Racing de Santander no te encuentras en un momento tal, pues lees algo de la historia y todos los jugadores que pasaron por el club. Y de todos, o de casi todos, tengo recuerdos, porque hay alguno que no me acuerdo de ellos. O sea, pasaron tantos jugadores que hay algunos se te quedan en la... A 15 o 16 por temporada, evidentemente. Sí, exactamente, sí. Y era cierto. Sí. ¿De quién guardas, como compañero, de quién guardas un recuerdo especial? ¿Quién te marcó? De unos cuantos. Como personas, por uno, y como futbolistas, por otro. Casi sigo teniendo relación. Hace caso de 2 años... García Barrero y Chus Evia, que son son gente diferente, son personas diferentes, y digo diferente en el buen sentido de la palabra. Lograron convocar un 25 aniversario nuestro, y pues nos vinieron desde todos los puntos de España. Gente que se había ido de Oviedo después de haber jugado en el Oviedo y que no habían vuelto a saber nada de nosotros. Muñoz estaba en Barcelona, Santi el gitano estaba por Andalucía, y nos juntamos y hicimos un partido en la Fresneda. No veas después del partido comiendo fabada de arroz con leche como es debido, y después de los cafés y las copas, como la gente me hicieron hablar a mí como capitán, y luego hicimos hablar uno cada uno. Bueno, casi todos llorando. ¿Por qué? Porque había sido un encuentro salido así de la nada, ya te digo, gracias a Chus Evia y a Santi Barrero. Y bueno, pues emocionante. Gente que nos habíamos conocido. ¿Con Chus qué coincides? ¿En segunda B y en segunda? Sí. En segunda, con ya. Chus coincido siempre. Chus es mi amigo de toda la vida. O sea, Chus Evia será amigo mío porque fue compañero. A mis hijos les quería con locura y yo a él le quiero con locura también. Sí. Con Chus ocurre una cosa que yo he comentado alguna vez con él, absolutamente extraordinaria, y es una cesión que tiene el Real Oviedo al Deportivo, pero al Deportivo de su entrenador Cumbre, unos años antes de que se convierta en el Superdeportivo. Es algo terrible, ¿no? Sí. Chus Evia era un futbolista completísimo, pero... Fue un futbolista que había que dejarle, sí. Fue un futbolista que arrasó en categorías inferiores, sí. futbolista tremendo. Era superior, era un superdotado. O sea, como físicamente era un superdotado. Sí. Yo me acuerdo detalles de él con Vicente Mira de Además, entrenador. Muy valiente, ¿verdad? Muy valiente. Difícil para vosotros, ¿no? Sí. Wow. Le Para pegaba el balón que la rompía. O sea, de verdad que tengo anécdotas con él muy buenas. Pues buenas. algo vería Arsenio, evidentemente, cuando en aquel momento un buen amigo del Geme, Arsenio, lo reclama para el Deportivo, un año antes, yo creo, de que el Deportivo pegue el bombazo, suba y luego se convierta en el Superdeport. Sí. En aquella época entiendo que también estaba Velázquez, que también estaba en el otro lado Joaquín, entiendo. Joaquín Mata y Velázquez, sí. Joaquín Mata y Velázquez. El padre de nuestro Mata, del internacional. Sí, del que nos sentimos todos orgullosos, sí. Bueno, no tenía tanta calidad como su hijo, pero no tenía Sí, era un buen jugador. No tenía mala zurda. Sí, era zurdito muy rápido y tal, y tenía carácter además. Carácter, que es si luego hablamos de fútbol, hablamos de carácter, porque yo con el gemelo muchas veces digo que hay que tener carácter. Para jugar al fútbol hay que tener carácter, y luego suerte, y luego, lógicamente, tener algo, pero carácter hay que tener. Sí. Muy bien. Cuéntanos algo de la situación de Primera División, cómo vives esa época. Fue la época... Bueno, yo de delegado 14 años, estuve con la élite de los entrenadores. Estuve con el maestro Tavares, estuve con Luis Aragonés, estuve con Rado Mirantic, estuve con Bricic. Estuve con Fernando Vázquez, con el cual sigo teniendo una amistad tremenda, porque me parece una persona sensacional. ¿Con quién te quedas en conocimientos? Javi Irureta. ¿Con Javo? Javi Irureta, y sigue siendo... estaba metido a que mucha gente no lo entendiera, pero Javi Irureta sabía mucho de fútbol. Luis Aragonés es el top. El top, aunque aquí ya vino un poco mayor, pero joder, nos dio lecciones de todo. Luis Aragonés era un libro abierto. Cuando estábamos
de sobremesa en las comidas y nos empezaba a hablar de jugadores que hayan sido compañeros de él y de lo que hacían y tremendo, tremendo. Pasa que jugaban, entrenaban y vivían, o sea, era gente que vivió mucho además. Tavares, que venía de un equipo tremendo como el Milan, tenía todo muy organizado, tenía su segunda y su tercero y lo tenía todo organizado. Una gran persona también, una bellísima persona, muy inteligente, muy educado y bueno, también tuvo su época dorada con nosotros y después. En esos años que estamos en primera, que hubo buenos futbolistas, ¿con qué equipo te quedas? ¿Con qué futbolistas te quedas que viste en el día a día? Bueno, a ver, se habla siempre de Jokanovic, Prosinecki, Yerkan, Janko, extranjeros, Mario Lakatos, que sigue viviendo aquí. Yo me quedo con uno, con Carlos Muñoz. Todavía estuve ayer con él. Fue un futbolista de los que jugaran donde jugaran, entrenaran, o sea, no entrenaban toda la semana, pero los domingos jugaba. Hubo entrenadores que le tuvieron, le decían, no, Carlos, el lunes descansa porque estás cansado del domingo. El martes era el día de descanso. Miércoles, físico Carlos, nada. Jueves partidillo, viernes mayor masaje y el domingo jugaba y metía goles. Geme, ¿eso cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Hay jugadores de semana y hay jugadores de fin de semana. No, Dominantí, bueno, le estuvo a punto de fichar a Dominantí ya con 37 años, Carlos, cuando vino de México. Y dice, joder, a este jugador me le ficho yo. Pero mister, ¿cómo vas a fichar si tiene 39 años? Este mete más goles que los que tengo yo. No hubiese sido mal fichaje viendo a quién trajo luego al amigo. Sí, bueno. Yo estoy alucinando. Yo a Billy le tengo, ya lo dije al principio, le tengo, antes de llegar al Oviedo, ya lo conocí yo jugando, ya sabía yo. Sí, fueron a los de la Juventud Asturiana y metieron 0-5 en Llanes. Vaya equipado que tenía. Aparte de yo fui conociendo. Pero bueno, yo tuve muchas relaciones. ¿Pero tenía sitio en la Juventud? No, de aquella no. Si metisteis 0-5 no tenía sitio. ¿A qué sitio? Yo casi conozco a todos los que jugaban de aquella época. Ahí tenía yo a mi cuñado, a mis dos cuñados jugando en la Juventud Asturiana con él. Bueno, después, cuando se reintegró a ser defensa izquierda ya con 20 años o así, entonces ahí a lo mejor sí pudo haber sido jugador de la Juventud, Juan, porque yo de aquella tenía un lateral que era de cine, lo saben todos, eso pero está igual escrito. Me hubiera traspasado, yo estuve a punto de ir traspasado al Español. Igual se podían hacer, sí, cositas, llevarlos por un lado para otro. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, pero bueno, oye... Pero ha dicho una cosa muy bonita, y es que los futbolistas tienen que tener carácter, y si hay alguien que tiene carácter aquí... el que no tenga carácter tiene que ir para casa. Es decir, por eso yo ataco al fútbol de abajo. Es imposible salir, es imposible que veas jugadores que dices tú, a ver, pero que no son... ahora se mueven los jugadores por intermediarios. Y entonces que todavía lo dije la semana pasada aquí, si los intermediarios van al Real Oviedo, no van a ir al Grisú ni al Pumarín, que ahí no van, y ahí es donde hay que dejar que suba el jugador. Por eso yo quiero que el Oviedo, que sabes tú, que lo manejes, que sabes cómo es. Yo no tengo nada en contra de Billy, al contrario. A mí Billy me parece un artista ahí. Y dentro de los exjugadores creo que es el más honrado de todos con diferencia. Los demás entren por el artículo de la trampa y a ver si progreso y si sigo tirando la guitarra y tal. A mí Billy me parece todo eso. Pero yo lo que voy es que hay unos niños, es decir, porque tú ves ahora, tú coges los equipos, a ver, el Madrid, la cantera del Madrid, joder, si está en segunda va al último, joder. Y esos jugadores de la cantera de Madrid vienen todos por los intermediarios, el mejor, pero es que no juegan nada, el mejor. No los dejen salir como era antes los jugadores. A ti no, tú sales jugador porque tú cuando llegues al Oviedo empieces a competir porque estás compitiendo en los pueblos contra uno, amigos, con otro. Bueno, ahora hay mucho internet y muchas maquinitas y bueno, la gente no sabe jugar. Bueno, pero la afición de los niños no la tienen. Los niños lo tienen porque yo tengo un nieto de casa y decirle, mira, vete a entrenar ahí a Matalablima y tienes que coger el bus de la parada no sé cuánto y tal, y dice, no papá, no voy porque mira, me viene a mi amigo a jugar a la Play y vamos a estar en casa tranquilamente. Ahora, un segundo que voy a contestar yo. Yo no estoy de acuerdo en eso que me estás diciendo, mira, por una razón. Como estamos hablando del Oviedo, porque podríamos extenderlo a lo que es el Sporting, pero el Sporting es un problema de ellos.
Yo no tengo nada contra ese deporte. Yo hablo a lo mejor de lo que sería la cantera de Oviedo. Y llegamos aquí, mira, los niños no van, porque los niños, cuando un niño tiene 8 o 10 años, llega al Oviedo, esos 4 o 3 que quiero yo echar yo, todos esos que tienes allí, que los quiero echar, lo digo bien claro. La cantera de Oviedo yo la quiero echar, y además creo que no valen ninguno, no valen. Entren por los amiguetes. Mira, los niños, cuando un niño de 12 años, 10 años, no juega contra el Oviedo, tú sabes que cualquier equipo que juegue contra el Oviedo ya le mete 10 y el niño ya cree que ahí se terminó la carrera, no era como antes, porque tú la carrera, tú vas a la juventud, métete 5 y tú al día siguiente, para jugar mejor, más ilusión. Y es que ahora no hay ni ilusión ni nada, porque la pierden, lo hacen perder, a los niños le hacen perder esa cosa que antes teníamos. Y demás, antes había el Oviedo y había el otro, pero había la juventud, había el Juan que tenía, y el otro, que hay bien buenos equipos. Y eso era la base, y es lo que yo quiero eso, yo quiero que hay que adelantar los años porque se adelantó, como ahora tienen los equipos como si fuese una guardería de perros, no, llévalo para allá. Pero claro, a cambio de 3.000 pesetuques que hay que pagar para mantener los niños. Punto. No, hay que hacerlo de otra forma. Yo sería, les hago eso, mantengo buenos técnicos, todos esos que dijiste tú ahí, todos. Estos, Carlos, Vicente, el otro, tú quieres seguir en el Oviedo y te... Oye, venga, a trabajar, a mirar jugadores, ¿por qué no? ¿O no? Es más fácil llegar a jugar en el Oviedo estando unos años fuera como tú estuviste, es decir, llegando o partiendo desde el primer momento, partiendo desde los 8, partiendo... Posterior a mí han salido grandes jugadores del Real Oviedo. Yo voy a ceñirme a los que conocí. Bango, Luis Manuel, joder, son un referente para el Real Oviedo. Berto, mi compañero Berto, el primer día que llegó me le metieron en una habitación Berto conmigo. Llega como tú. Sí, llegaba de jugar del ya llegaba pero formado de otro Berto fue un fenómeno. O sea, Berto fue un fenómeno natural. Una persona que mide 1,35, perdón, si lo ve, me va, 1,60, endeble, unas pierninas chiquitinas, y correr como corría él, le llamamos el motorín. Berto fue un espectáculo, y así jugó en primera división durante muchísimo tiempo, y los entrenadores quedaban alucinados con él, lo que corría, y lo que peleaba, el carácter que tenía, el genio que tenía. O sea, increíble. Luis Manuel, Bango, Ricardo Bango me sustituyó a mí jugando en la promoción de ascenso aquí contra el Mallorca, y Bango y Nadal eran los que mejor iban de cabeza del fútbol nacional. Tenían unas peleas cada vez que se enfrentaban tremenda. Pero Billy, mira, o sea, jugadores con carácter, con mucho carácter además. Pero ese carácter, mira, yo recuerdo de esos, de Berto, el que primero empezó a hablar de él poniéndolo fue Goyín. Sí, el mejor jugador que tuvo el Oviedo, 1,58 de Mieres, se hablaba, me lo decía a mí. Oye, este juega tal, y va a ir para arriba, pues pum, pues para arriba. Hables tú de Luis Manuel. Luis Manuel lo trajo Isaac Méndez y el otro del Santiago de ayer. No es verdad, entrenando... No, es Juan Manuel. Juan Manuel, sí, otro, pero ya no me remonto a otra, yo estoy hablando de más... Luis Manuel, sí, el central. Luis Manuel creció desde el primer día en el Oviedo. Yo quiero también decir que salen de esos equipos, salen de los equipos que trabajen bien, que están no metidos de ganar 10-0, que se están perdiendo todo. Todos los equipos que ganen 10-0, ni saques porteros ni saques delanteros. Punto, eso para mí. Desde dentro que no es fácil, Billy, ¿cómo podemos explicar que en una plantilla, cuando baja el Oviedo de primera a segunda división, de 24 hay 12 canteranos y nos encontramos en segunda B con 25 jugadores y prácticamente nadie en la cantera? Ya, eso claro, yo estoy metido dentro y no... Sí tengo mi opinión, pero permítame que me la reserve. Sí. Sí, tienes razón, no sé por qué. No sé si a la gente, a ver, yo creo que jugar en el Real Oviedo, yo siempre lo dije, hay gente que no lo comparte. Significa si yo soy un jugador de 7, cuando vengo al Real Oviedo rindo de 5. No sé por qué. La afición, el campo, el ambiente,
todo lo que rodea al Real Oviedo es tan importante para todo el que juega. Y ya no me limito a la primera división de antes, ahora incluso en la tercera división. Podrás decirme, Billy, estás diciendo una tontería, pero es verdad. Puede ocurrir. El Tartier manda mucho y en el Tartier no jugamos. Hubo jugadores que yo tuve de compañeros que en el Tartier salían a 150 pulsaciones y a 150 pulsaciones al salir no puedes rendir. Si no te tranquilizas y empiezas a coger aire, a echar aire, difícil. En la primera carrera te agotas, el Tartier agota. En el filial tú jugaste siempre con mucha más gente de la que hay ahora. Sí. Porque yo recuerdo los partidos del filial, tanto dentro como fuera. El Oviedo era un equipo muy importante y cuando iba a Nava había grandísimos partidos. Sí. ¿Puede influir de que ahora el ambiente sea más tranquilo en categorías inferiores y cuando llegas a un equipo de exigencia como el Oviedo no estés preparado, se note más? Hay que tener paciencia, pero nosotros no la podemos tener. Ten en cuenta que venimos del 2003, donde todo se nos vino abajo, por los motivos, no voy a entrar en situaciones porque yo las viví en directo, exacto, se ha dicho mucho y seguiremos hablando y hablando y hablando del tema este. Y no se acabará contando la verdad. Nunca, la verdad entera, o cada uno tendrá su verdad, ¿no? Nadie tiene, ahí cada uno tiene su verdad. Entonces, vamos a dejarlo de momento, a ver si de una puñetera vez salimos de este pozo que es la segunda división B. ¿Y esa urgencia nos mata, Billy? Sí. Es urgente. Es urgente. No me puedo acostumbrar yo a tercera división, por mucho que me digan, no, es que en tercera división, vale, perfecto, en tercera división, pero con lo que yo quiero mi pueblo, que es Llanes, el primer año que fuimos a jugar contra el Llanes y perdimos, por favor, yo casi no tenía dónde meterme. Me daba vergüenza, sentí vergüenza, porque a Llanes íbamos a jugar partidos de pretemporada, hay mucha gente del Oviedo en Llanes, y vas a jugar pretemporadas allí, porque la gente venía y les dabas un dinero para tal. Pero ir a jugar un campeonato de tercera división, ir a Llanes y perder, eso vamos, fue el mayor jarro de agua que me pudieron tirar a mí encima. Claro, luego los oponentes, como digo yo, los oponentes que no son tal, pero te tomaban el pelo y con razón. ¿Qué razón tienes? ¿Cómo coño voy a venir yo a mi pueblo a jugar contra el equipo del pueblo? Que soy el socio número 50, que estuve el viernes recogiendo el carnet, porque lo pago pero no me lo habían dado, el socio número 50 del Llanes. En un momento complicado también, ¿verdad? El Llanes, ¿no? Sí, decir que ahora mismo está en un momento... El año pasado cuando bajaron, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? A mí Pero es cierto que, y ha ocurrido en Llanes, ocurre en Ribadesella, sí. Yo que, bueno, pues soy habitante de Ribadesella de sábado y de domingo, soy ciudadano de allí. Ha perdido totalmente el localismo, ya no el Oviedo, sino también todos los demás. Ha habido un momento en el que el Llanes han ido a jugar gente que precisamente no eran de Llanes, en Ribadesella juega a los que no tal. Totalmente de acuerdo. O sea, ahí ha habido los un equipos movimiento... de tercera y esos equipos de regional... Estoy de acuerdo con mi amigo el gemelo. Si no juega el de Llanes, ¿qué va a ir? El Llanes, si juega el fío del fontanero, el nieto de no sé quién. Antes éramos así. ¿Y por qué a mi casa iba mi padre, iban mis tíos, iban mis primos, y juntaba 10 de la familia cuando jugaban en el Llanes. Vuelvo a decir, es muy fácil. Mira, tú llegas al fútbol español, y ves que hay más extranjeros. Hay más extranjeros jugando en el fútbol español que españoles. Le roncan los cojones. Y encima no juegan un pijo la mayoría de ellos. Por decirlo claro, ¿entiendes? Y llegues al fútbol de abajo y pasa igual. Una trampa, se ven que no puedes... Porque si la gente se viese con posibilidades de salir, esa competición, eso que dijo Billy de competir, de trabajar, eso se veía. Tú llegas al Vetusta, si lo ve cualquiera, ¿cómo el Vetusta entrena por la mañana? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser eso? Eso es imposible, muchachos. Primero vete a estudiar, y después de estudiar, cuando juegues, y que vayan saliendo. Y el Oviedo tenga 3, ¿no? Yo no llevo por nada, pero a mí me parece de emigrante con la cantidad de gente que hay de fútbol aquí en Asturias, y que tengamos que ir afuera a traer entrenadores, traer no sé qué, todo bien de fuera, todo. Oye, chicos, no, tanto no, me estáis riendo, ¿no? Eso no puede ser, y nadie quiere subir, de abajo no hay salida. Pero sí que es verdad que lleva unos años el fútbol de forma triste, es decir, que los de Llanes juegan en Langreo, los de Langreo juegan en Navia, y al final aquello... Porque ya te lo dije, que se desarmó en el fútbol. Si hubiese una ilusión en Asturias porque los equipos de abajo los sacasen a los jugadores, pero es que no saquen a ninguno. Yo llegué al Sporting, ayer vi yo jugar, antes de ayer,
Había un niño que me dijo una vez, Barry, tú sabes quién es Barry, sí. me dijo Barry, Barry anda llevando jugadores. Y Geme, ¿qué te...? El Coyoto. Y yo, hostia, vaya lateral más bueno. Lateral, loco. Y es mío. Está el Barry ahí, ¿eh? Sí. Y yo, hostia, yo cojonudo. Dije, yo mejor que el otro niño que tiene Sporting. No jodas, tío. Y, sí, muy bueno. Y después, ¡pum!, desapareció. No sé para dónde lo mandaron. Y el otro día veo yo jugando con la Real Sociedad. Cago, dije, pero si estoy igual que de Barry, me cago en mi más. ¿Qué pasa? Es un jugador cojonudo. Y es que no lo saquen. Y hay un Alex Menéndez en Sporting que no sé qué, no saquen a ninguno de abajo, tío. Entonces, claro, hay que la gente y sacar se muere, de abajo, pero, y los ver, jugadores se ven que no pueden salir por nada. Lo dije hace poco en una entrevista que me hicieron. El año que nosotros ascendimos de Segunda B, entramos 4 o 5 jugadores de categorías inferiores. Del Vetusta o de tal. Claro. Pero teníamos en el primer equipo a Vicente, a Galán, a Ortuondo, a Esteban, a Antuña, jugadores ya hechos. Entonces, en un engranaje con 6 jugadores, 7 jugadores con experiencia, y metes 2 o 3 y no se nota tanto. Claro, si todos los años ganas el equipo, lógicamente hay que adaptarse. Hay que ir haciendo algo más por los canteres, por los equipos de abajo, los niños que quieren salir. ¿Cómo van a salir? Es mentira. Bueno, antes todos los jugadores que había en Asturias querían ser o del Oviedo, o del Sporting, claro, del Avilés y del Langreo. Pero antes había unos ciudadanos como era Enrique Casas, como sí, Vicente Miera. Íbamos a Nava a ver los partidos después para tomar un poco de sidra, joder, y hablar de jugadores, esto, lo otro. Pero es que ahora vienen unos que no van, que es mentira, que ni ven los jugadores, joder, que es mentira, no quieren sacar de abajo, punto, nada más. Gili, aterrizamos en el 2013 de lleno. ¿Cómo ves la situación actual? Primero, dentro, o sea, no en el terreno de juego, sino dentro. La situación está normalizada, una semana sí y una no. Sí, no está normalizada. A ver, todo el revuelo que existe alrededor del Real Oviedo, propiciado por toda esta marimacum de situaciones que se plantean, se plantean y las vamos mareando dependiendo cómo te toque, ¿me entiendes? Si va bien en el terreno de juego, entiendo que está más tranquilo lo de dentro. Lógicamente yo soy de los de que opino, aunque no me toca esa parcela, estando bien en el tema deportivo, lo demás va sobre ruedas. Pero va un poco más relajado. Por desgracia, es una semana sí, otra no. El equipo parece que el otro día en León dimos una sensación y el domingo, pues los 20 primeros minutos, acabó el partido. Los 20 primeros minutos el Santander nos ganó. Bueno. A ver, hay que reconocerlo. No voy a ser tonto de decir, oye, mira, pues no. Luego pues, intentamos recuperar porque ese equipo tiene potencial para recuperar y para estar. ¿Qué le falta? Lo que estamos diciendo. Ahí tú ya no estás tan preparado. A ver, carácter, mando. Yo fui un jugador vulgar. Y jugué 12 años en Segunda División A, siendo un jugador vulgar. ¿Pero qué tenía? Pues tenía carácter. Y al lado mío yo tenía un jugador como Vicente que me enseñó mucho. Me enseñó mucho Vicente y jugadores que jugaban detrás de ti que te colocaban. Yo veo poca comunicación. ¿Cuál fue la línea habitual que ahora mismo enfoco a alguna persona? La línea de atrás en la que Billy juega. Estaban Esteban, Antuña, Vicente y yo. Y luego también entró Ondina, también, que jugó conmigo. Pero luego Vicente se retiró. Yo jugué con Vicente 4 años. Luego vinieron una cantidad de ellos. También extranjeros, también. Bueno, jugadores. Yo recuerdo la época, por ejemplo, de los cedidos del Madrid, cuando se tiraba mucho de los cedidos del Madrid. Blanco, Pantoja y Juanito en el lateral derecho. Con Juanito tengo una relación muy buena, le hablamos y Vicente Blanco también vino algunas veces por Asturias y Pantoja era el complemento mío. Era también, aparte nos coincidió, me acuerdo que era cuando estaba el campo embarrado, antes del Mundial 82. No perdisteis partido aquella que no perdimos, empatamos 5 partidos en casa. No ganabais ninguno. No ganabais ninguno fuera. Pero aquella Pantoja era un pulmón. Y me hacía a mí todos los relevos. Y cuando salía yo al ataque, él se quedaba y tal. Y estábamos compenetrados. Eso también es importante. Estamos hablando ya de 2 o 3 factores que creo que tiene este equipo, pero que todavía no lo tiene muy claro. Muy claro. Sí. Pocos laterales derechos, tú eres de otra forma, sí. Pero pocos laterales derechos he visto yo en aquellos años
con tanta fuerza de fútbol ofensivo como tenía Juanito. Juanito, y lanzaba los balones, los fuera de banda los sacaba al punto de penalti. Terrible. Y subía, Terrible bajaba, subía. El potencial que tenía. Sí. Lo que pasa es que en aquella época, si mal no recuerdo, estaba Chendo en el Real Madrid y no era fácil, pero potencial... 4-4-2. 4-4-2, es que ahora no sé cómo se juega. Yo no sé ahora 4-4-2. 4 defensas, 4 centrocampistas, los interiores que subían y cuando subía lateral te hacían la cobertura, el central que se quedaba atrás y daba al mejor del centro del campo. Vicente jugó toda la vida y lo decía. Vicente tenía a Clemente Iriarte, que era el que la jugaba. Y Vicente cortaba, se tiraba al suelo, la cortaba y se la daba a Clemente Iriarte. Vicente alguna vez despejaba el balón o desplazaba el balón. Pero a ver, si de 20 veces que la desplaces, 15 las vas a dar mal, pues prefiero dárselas al que tengo cerquita de mí, que es el que sabe desplazarla. Claro, ahora la desplaza Sergio Ramos, yo soy también mi tercer equipo es el Real Madrid, Sergio Ramos también le gusta desplazar. Y Fernando Hierro, cuando jugaba con Raúl, le metía unos pases que era ya medio gol. Pero bueno, no es el caso, no es el caso. Entonces hay no que lo ve saber. Reflejado, por cierto. Te voy a hacer, yo soy muy defensor de Sergio Ramos, considero que va muy sobrado. ¿Ves un segundo Fernando Hierro ahí? ¿En Sergio? ¿No? ¿Sí? Con otras connotaciones, pero sí, posiblemente ¿Mejores? sí. ¿Peores? Este tiene fuerza para jugar 5 partidos seguidos, yo creo, Yo creo que sí. Pasa que también es atrevido y quiere hacer muchas cosas. Lo mismo que hizo Radomir Antic, que en un momento dado Fernando Hierro juega casi medio de media punta y mete 20 goles. En un momento dado, ¿tú ves a Sergio Ramos engranando un poco con esa polémica que se ha generado, jugando un poquito más arriba, o consideras yo que le es veo un sitio metiendo goles faltando 5 minutos y que el Madrid vaya perdiendo por un gol? Y le veo yéndose al ataque, dejando a Pepe y al otro desprotegidos y yéndose a meter el gol del empate, porque encima es un jugador que tiene carácter, es un jugador, un ganador nato. Es un ganador nato. No, estamos enlazando, con... Mira, yo lo vi esos 2 partidos que vi. Yo aquí lo dije muchos días, lo dije a todos estuvieron aquí. Mi amigo el presidente, al que más, díjelo a Cuqui Bances, díjelo a todos los presidentes y presidentes y a tú, María Santísima. El Oviedo, me jugué aquí, en no volver más a la tele, si el Oviedo no queda campeón. Está en un momento complicado, sí, se la ha jugado su presencia el año que viene. No pasa nada. Yo te apoyo. Se la jugó. Arriesgó ahí, Billy. Es que yo veo cosas. Yo dije a Sabrina, hay que fichar a 2, porque medio campo no produce. Entonces el otro día, no sé por qué circunstancias, porque ni se televisión, ni yo lo vi, ni nada. Hostia, fueron a León y desapareció. Y pareció el Oviedo con un montón en el medio campo. Y dice, coño, no sé si será mejores y peores, pero oye, mejor para el Oviedo. Yo prefiero más el medio campo. Si tú tienes un medio campo poblado, igual, si tienes un buen equipo y es un equipo grande, puedes ganar a cualquiera. Yo prefiero más el buen campo, todos en medio campo, porque si defienden todos, o casi todos. Y si atacamos, metemos los 3 o 4 ahí metidos. Que yo lo que este día en Buenavista no pasó. ¿Entiendes? Las diferencias. Y después hay que decir, oye, a los defensas, yo siempre les dije, mira, Guaje, ven acá. Lo primero, tú lo primero defender, entiéndelo. Si no la puedes pasar, le pegues una hostia al balón y otra al contrario, si llega el momento, ¿vale? ¿Entendido? Sí, pero hay, y así o no, y así. Sí, es verdad. Entonces, y yo empiezo a ver al Oviedo, que la quieren pasar a los defensas, pero se oye, esto es la pata de estos, no oye por nada. Comparando la izquierda tuya con la que saquen esos ahí a la izquierda o la mía, que la mía fue los 2 pates más pequeñines, pero que mejor pegaban y al balón. Y decía yo a todos así, y vamos a pegar. Oye, pero chico, ayer, hay que salir a morderos y hay que meterlos. Salen de grupo, es que falta de concentración. Yo los vi hoy, ayer en el campo no los vi. Pero hay que fijar más. El mejor de que el Oviedo no es eso. El Oviedo le meto yo 2 jugadores y después se dice, oye, mira, una cosa y jugando de medio campo para adelante vamos a jugar, tocar ahí donde hay que jugar y tocar. Por eso yo quiero tener 2 que la toque. Y el Oviedo está pensado para tocar. Pero ahí atrás, oye, no hay por nada. Mira, vamos a arrimarnos como si fuésemos una parejina, ¿entiendes? Pues, ya.
una parejina y juntinos, júntate a este y ni se mueve, ¿vale? Donde vaya vas. Billy, habéis pasado momentos difíciles en los últimos 10 años, incluso a nivel personal, incluso con algún olvido, con algo tan importante que como que quien trabaja tiene derecho a cobrar. Entiendo que ahora mismo está normalizado, que los empleados del Real Oviedo están trabajando en ese sentido con normalidad. Es correcta la situación. El trabajo del día a día nuestro es siempre el mismo, estés en la situación que estés. Lo hemos pasado mal, sí. Lo hemos pasado mal, pero hay que cumplir con todo, ¿entiendes? Entonces no nos quejamos nunca. Hay veces que vienen mejor dadas y hay otras veces que vienen peor dadas, pero fueron muy duros, estos últimos años fueron duros. Entiendo que en el último año está un poco más normalizado, la situación es correcta para trabajar a gusto. Se está trabajando normal. Sí. Que es una palabra que ahora tiene mucho valor. Todo lo que sea normal tiene mucho valor. De lo que nos rodea muchas veces porque no podemos escuchar todo lo que nos dicen, ¿entiendes? Yo entiendo que el Oviedo es una institución con un prestigio que se ganó a través de los años, que queremos volver por el buen camino, que intentamos todos, yo creo que todos, arrimar el hombro para sacarlo adelante, pero siempre hay... El problema es que todos los oviedistas, entiendo, sí, y ahora son muchos, cada uno tiene una opinión diferente de cómo solucionar el tema, ¿no? Está claro, y seguramente cada uno, dentro de su razonamiento, tendrá una parte de razón, eso no lo puede dudar nadie. A todo el mundo. Lo que pasa es que te vuelves loco. Si lo escuchas a todo el mundo... Es vital. Es vital. Lo deportivo es vital. Ahora, después, lo de los follones de la gente que hay, que eso, ayer la hostia, lo de que la gente ahora, no entiendo, porque ayer todavía lo oí yo, en Sevilla, en el Betis, una cantidad de ellos contra los jugadores. Pero chicos, si está empezando la liga y ya estáis llamando mercenarios, después ganen, al día siguiente ganaron y van allí a aplaudirlos. Es la ley del fútbol. La ley del fútbol, no. Tú eres bueno cuando ganas. La ley de un esforo fútbol. Siempre que haya respeto, a mí, siempre que haya respeto... Los foros tienen que quitarse de los equipos. Billy, entiendo, bueno, la llegada de los mexicanos, evidentemente, hay, bueno, la contempláis de forma diferente, pero el aluvión de oviedistas, de asturianos, de oviedistas, porque Oviedo no es solamente... El oviedismo no es solamente Oviedo, evidentemente... o sobrepasa de forma brutal. Viviste un momento, entiendo que alucinante por todo lo que ocurría allí. La ampliación de capital y todo lo que conllevó, pues fue algo que nos desbordó a todos, yo creo. Nadie sabía de la magnitud de todo esto, de la importancia. Ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene Oviedo, el Real Oviedo. Y la ciudad, porque esto hay que unirlo todo. Y de una vez por todas... Hago llamamiento para eso. Ciudad, equipo, todo el mundo se tiene que unir para sacar esto adelante. No solamente los que están ahora, sino que lo que pasa es que Oviedo, como todo, es una ciudad muy especial. Debe ser que la que conozco, posiblemente en Gijón me diga lo mismo, y en Madrid, y en Barcelona, y en Betis, en Sevilla, con el tema del Betis. Está claro que cada uno tiene... Pero yo lo que pido es unión y que esto entre todos los tiene que sacar. Bueno, ya. Al Oviedo al otro día o ayer me parece que los paraban a los que vienen de fuera. Ahí vamos a pararlos, fueron a pararlos a la Pola, ¿no? Llegamos a la Pola, pero ven para acá. Se me ven para Oviedo a tomar un... Lo bonito que es tomar de alternar con que venga la gente a Oviedo. Vuelvo a decir, el Fontán, yo cuando puedo bajo los domingos al Fontán, los sábados y los domingos. No sabéis lo guapo que está el Fontán, con grupos de gaitas, con todo el ambiente que hay para tomar una sidra, para tomar un vino, para estar en las terrazas. Pero bueno, ¿cómo el comercio y la hostelería de Oviedo está demandando. Está demandando que vengan los de Galicia, que vengan los de Santander, los de Bilbao, como hacían antes, y te metan en Oviedo 3.000 personas. Madre mía, un fin de semana como nosotros. Lo que está claro, Billy, es que no puedes pedirle a los hosteleros asturianos, como el otro día le pedí al Real Oviedo a través de marketing, a través de vuestro departamento, que echen una mano cuando luego, evidentemente, un día en el que pueden venir mucha gente de fuera, evidentemente, entran con dificultades, ¿no? Es un tema que todo el mundo se tiene que plantear y que... Eso vamos a tener que todos, entre todos, desde los medios de comunicación, bueno, los que podemos, o los que tenéis un poquitín de mano, los que tienen, yo tengo políticos, bueno, que todo el mundo bandeamos, bueno, sí, pero es que claro, y luego por detrás, pues... ¿Eso quién lleva, la policía o qué? No, la policía no, la policía lo que quiere es tranquilidad. Y ayer no tuvo tranquilidad, porque ayer tuvimos 10 coches de la Policía Nacional permanentemente desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche pendientes del partido Real Oviedo.
en segunda división B. En primera, cuando íbamos a Gijón, el Gijón venía aquí, pero luego veías a los gallegos, veías a los cántabros, veías a los vascos, a todos, congeniar con nosotros. El otro día dieron una imagen del partido Real Sociedad Osasuna, previo al partido, todos tomando en la cena de vinos, tomándose vinos juntos, y genial, y genial. Eso es lo que quisiera ver yo. Eso es lo que quisiera ver yo. Después de la aventura aquella del 2001 todavía tienen bastante que celebrar. Después de aquella aventura, aquel último partido Real Sociedad Osasuna, el compadreo. Sí, bueno, el compadreo, vale, pues oye, todavía, pero bueno, ojalá lo hubiéramos hecho nosotros así. Fue lo que fue. Ojalá lo hubiéramos hecho nosotros así. Pero tú vas con el Oviedo fuera a los partidos. Sí, algunos sí. Y hay recibimiento por parte de los contrarios. A nosotros nos quieren en todos los sitios. Entonces, Nos quieren en todos los sitios. ¿Por qué? Porque, a ver, perdona. En sentido general, Sí. los quieren en todos los sitios. ¿Por qué? El Oviedo es gente viajera, gente que gasta. Exacto. El otro día hablo con el logroñés. Oye, mira, no, Billy, no te preocupes que os reservamos una tribuna entera para vosotros, porque la gente va a Logroño y va a gastar dinero. Claro, ¿Entiendes? Y yo quisiera recibir aquí a la gente con el mismo cariño que nos reciben nosotros allá. Siempre hay un grupo minúsculo, vamos a llamarlo así, minúsculo en todos los sitios. Hay que ir a por ellos, la policía será el que está encargada de es complejo, es muy complejo. Bueno, vamos a cerrar la primera parte con Billy con dos preguntas. Billy, ¿cómo está el tema del campo? Porque evidentemente la afición del Oviedo sigue preocupada por el campo. ¿Tú cómo ves desde dentro, que convives allí, que lo ves? Sí, es una situación difícil también. El campo no estuvo bien nunca. Nunca. Ese campo, desde que se hizo, no está bien. El césped. Estructuralmente es precioso. Toda la gente que viene al campo del Oviedo es un sitio. 30.000 espectadores, no tienes ningún punto negro donde no se vea el campo, todo. Pero el césped no está bien. Se está intentando mejorar. El domingo ya se mejoró, se están haciendo todos los... El ayuntamiento está poniendo de su parte, nosotros estamos poniendo de la nuestra. Y bueno, el entrenador está respetándolo porque no le está pisando. Y cualquier entrenador, otro entrenador te diría, no, es que yo los jueves quiero jugar allí, quiero entrenar allí. Y estamos respetando mucho el campo porque sabemos que si no, en el mes de diciembre y enero, vamos a tener el campo hecho una porquería. Tú lo decías, Billy, en el año 82, o en el 82 fue. Se inaugura con Chile, yo recuerdo un campo espectacular, pero luego ese año... Ese partido lo jugué, me acuerdo. ¿Lo jugaste? Sí. Que luego se destroza totalmente el campo, pero luego se recupera, porque el Tartiere de los últimos años fue un campo absolutamente espléndido. El Tartiere antiguo, sí. El Tartiere antiguo. Tenía más luz, yo creo, no sé, explicarte. Técnicamente no. A mí no, a ver, te voy a decir, está bien, voy a decirte mi opinión del Tartiere nuevo. A mí no me gusta. Bien. No me gusta. Perfecto. A mí me echaron del Tartiere, bueno, nos fuimos que ir al Tartiere, yo lloré, yo tengo un cachín de piedra de no sé qué tal, porque era mi Tartiere. Y un día me acuerdo que fui al Calatrava y a llevar unas entradas a un consejero y tal, y le digo a la chica de abajo, joder, aquí trabajé yo casi 25 años. Y dice, no señor, usted aquí no puedo trabajar, esto es nuevo. Digo, esto es nuevo para ti, aquí jugué yo. Y aquí, este es mi campo. En el Vetusta vamos ahí, sí, también. Este es mi campo, hombre, va. Voy a la oficina del ambulatorio, y dije, yo aquí 54 años y usted lleva aquí 3 días. Un chico que me dice, no, este juego me lo Ay, perdone, no se preocupe, no. Claro que sí, ese era mi campo. Háblanos un poco de futuro, ¿cómo lo ves? Para cerrar un poco. Soy positivo. Yo a todo el mundo tengo que ser positivo porque desde el cargo que ocupo y la situación donde está, que recibo a los socios que te vienen con toda la ilusión del mundo todos los días a preguntarte cosas, a ponerte trabas porque el campo, porque tal. Claro, mientras que estemos en esta categoría, tenemos que limitarnos a lo que tenemos. Es que es la segunda B. La segunda B no tienes ninguna ayuda. Lo que saques de casa, lo que produzcas, lo que mangones por allí y 4 duros más. Porque ahora ya no está nadie para publicitarse. Decían que no, es que, joder, el sponsor, no hay nadie que ahora te dé dinero, no hay nadie que te dé dinero. Y estamos sacando de todo, bueno, picando todas las puertas. Picando en todas las puertas. Entonces, hay que salir de aquí. Yo recuerdo... Hay que salir de aquí. Recuerdo una conversación con Tony Fidalgo
cuando la ampliación de capital, que decía él, solamente necesitamos 15 empresas que aporten cada una 100.000 euros. Claro. Y yo decía, esto es una locura. Claro, En este tiempo es terrible. Una locura, esto es una locura terrible. Yo entiendo a las empresas, y hay muchas y muchas y muchas que participan con nosotros, que, Billy, no podemos dar más, estamos en una situación, a ver si mejora esto, a ver si mejora esto, estamos todos igual. A ver si mejora esto, ojalá. Bueno, Totalmente. yo nada más que quiero dos Despedimos a Billy. ¿Dos jugadorinos? Que lo estoy buscando yo, ¿eh? No, dos jugadores, jugadorinos. Dos niños, dos. Cuando yo diga... Bueno, ese y ese, no voy a fallar. Sabino bien pegado, ¿eh? Ya, sí. ¿Jugaste contra él? ¿Eh? ¿No jugaste contra Sabino? ¿Contra qué Lo tuvo Sabino? ahí. Contra el presidente. Lo tuvo en la juventud. Sabino pegaba, rascaba más que yo que sé. No, Sabino no. ¿Cómo Sabino no fue... rascaba? No. Paula leche. Sabino... ¿Sangrín? No. Sabino ¿No? era muy buen jugador, con una calidad impresionante. ¿De qué jugaba? De ¿De qué interior. jugaba? De interior, Alfonso muy bien. Sabino, Ventanova, Kini y Puskas. Joder, leche, vaya dos ratones. Fíjate. Puskas y que Kini, llegaron me todos cago a en la jugar en leche. segunda. Sí, es verdad, sí. Y Sí. los cinco. Sí. Y todavía había detrás uno que era hospiciano, que después se metió para sacerdote. Joder, jugaba aquel niño la bandera de Y Rosca. Javier el cura porque lo dejó, pero si no... Bueno, sí, claro. Bueno, Éramos muchos jugadores muy buenos. Despedimos a Por Billy. eso la yo historia. quiero dos jugadores. Sí. Lo que no quiero es dejar la tele. Haga usted el favor que me van a echar. Y me jode porque yo quiero esos dos niños. Cuando esos dos niños el Oviedo va a subir. Te lo digo yo. ¿Mete goles los dos? No. Bueno, yo estoy buscando. Me Ah. están llamando. Geme, Va a acabar la si no temporada, juega un Geme. pijo. Va a acabar Ya la dije a temporada. vosotros, no, A seguimos mí los de Billy. enero nunca me gustaron, los de las de la Bueno, segunda pues vuelta van nunca a me ser de gustaron. los de enero, Sí. cuando se puede entrar, pudieron haber traído primero, porque el Racing fichó en los dos últimos días, fichó 3 o 4, ¿eh? Fue el que se aprovechó de la trampa. El primero el Racing, fue más Nos vamos al descanso. Billy, muchísimas gracias por haber Por favor, a acompañado. vosotros. Es una grata Esperamos- compañía y hablando con gente de fútbol, de verdad, que estaría aquí toda la tarde. Bueno, Toda la noche. esperamos seguir contando contigo en algún Cuando próximo queráis. programa hasta junio y suerte al Real Oviedo, que Muchas entiendo gracias. que la va a A necesitar. ver si empujamos Mira, entre a ti todos, que sí. te llega. Exacto. Volvemos en 2 minutos, volvemos con dos invitados para hablar un poco de la jornada, tanto con Pino, que es un comentarista habitual del Real Oviedo, como con Pablo Nanglares, un hombre que ha estado en el arbitraje en Segunda B y que tiene una historia muy bonita que contarnos. Hasta ahora. Arrancamos en la segunda parte de la grada con dos nuevos invitados, como habíamos dicho anteriormente. Pino, comentarista habitual de los partidos del Real Oviedo, tanto en televisión como en radio. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Pablo, ex árbitro de Segunda B. Lo primero, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo estás de salud? Porque hay que recordar que Pablo tuvo una enfermedad complicada, la cual le pudo llevar al menos a tener que dejar el mundo del arbitraje, ¿verdad? Sí, no, yo me encuentro fenomenal, gracias a Dios, y bueno, eso en principio lo tengo olvidado ya, o intento olvidarlo. ¿Pasas alguna revisión? Entiendo que sí, pero estás totalmente para la vida normal, Sí. no tienes ningún problema. No. Pablo tiene una historia cuanto menos complicada, y es que en ese momento estaba en Segunda División B con muchas posibilidades para poder ascender. Todo aquello, esa enfermedad trunca un poquito todo esto y ha desencadenado en que este año pierdes tu plaza en Segunda B, te vas a Tercera y decides definitivamente dejar el mundo del arbitraje en un homenaje además que te van a dar dentro de unos días y en el cual esperas encontrar, entiendo, a muchos amigos del mundo del fútbol, ¿verdad? Sí, bueno, a mí en el momento que comuniqué que lo dejaba, la verdad que se volcaron con este homenaje que me lo están organizando compañeros como es Piñeiro, árbitro de Segunda División, Miranda, asistente de César Muñiz y bueno, unos compañeros de la delegación y la verdad que encantado. Pero bueno, ¿cómo dices? Yo lo de este chaval no lo entiendo. ¿Cómo dijiste tú? No, este chaval estaba pitando perfectamente. Y en las últimas pruebas le hicieron, pues, a que estos de arriba, estos vividorillos que están así gordos, fartos, el presidente, por ejemplo, que decide echar y quitar, vamos a quitar los jóvenes de abajo, ni valoren. Sí, ya, bueno, si estamos valorando lo de la enfermedad que tuvo, cuando empezó a pitar
sí que tuvo unos cojones como el caballo Santiago, de grandes, para superar eso. Eso es sagrado en la vida, superar una enfermedad, es lo más grande del mundo. Y después seguir. Y estos es que no tuvieron la delicadeza de decir, joder, mira este niño, qué espíritu de lucha para superar esa enfermedad, superada y seguir. A lo mejor, coño, vienes, después físicamente igual bajes un poco, pero para ser árbitro tampoco hay que ser atletas, hay que ser vital, hay que ver y decir, oye, mira, golo, no golo, dejo de ser, eso ya es lo que hay que ver. Lo que no quieren ver, lo que no quieren ver de arriba. No, bueno, además hay unas pruebas de Fue una injusticia lo tuyo, hay punto. Pruebas de apto y no apto y estaban superadas. Bueno, entendemos que te ha dolido, que no era esperado, que querías seguir arbitrando. Bueno, yo me veía con fuerza para seguir, pero bueno, eso es una decisión que toma el comité y hay que acatarla, claro. ¿Fue un reto personal el hecho de, después de tu enfermedad, el volver a vestirte de corto, a volver a salir a un campo de fútbol? ¿Te ayudaba a superar aquello? No, para mí era un objetivo prioritario. Yo durante los 2 años y medio que estuve 2 años enfermo, porque estuve 2 años y medio hasta volver a recuperar mi plaza, yo lo que quería era volver otra vez a un campo de fútbol para superar las pruebas, volver a un campo de fútbol de segunda B, volver a superar las mismas pruebas físicas que superan los árbitros de primera y segunda, porque tenemos las mismas, primera, segunda y segunda B, y cerrar un círculo en mi vida personal, o sea, es un tema mío personal de haber cerrado el círculo y de volver a recuperar mi vida en el mismo punto donde lo dejé. Luego después pude continuar 2 años y bueno, ahora el comité decidió prescindir de mí. ¿Y qué motivos aducen para...? No, hay una clasificación y te clasifican y no hay más. Pero sin pitar, si no puedes pitar, ¿qué clasificación? ¿Cuántos partidos habías hecho en este año que te extiende? ¿Cuántos? No, había hecho, había hecho como uno normal. Efectivamente. ¿Eso significa pitar cada 2 o 3 semanas? Sí. Pero los rendimientos como los demás. ¿Tú en algún momento? Una lesión a principio de temporada, pero bueno, nada, recuperé de la lesión, pasé las pruebas, porque cuando te lesionas tienes que volver a pasar las pruebas. Y ¿Cuántos árbitros hay en segunda B? Pues somos 120. ¿Y cuántos bajaban? Bueno, en segunda B el descenso son 20 los que descienden. Ajá. Te clasifican entre los 20 o te clasificas entre del 100 al 120. ¿Has llegado a ver la clasificación? Sí, te la envían y te la... Y entiendo que en un momento dado has visto cosas que no te podían cuadrar, ¿verdad? Entiendo... No, pero que tampoco no estamos diciendo nada contra nadie, simplemente que hay cosas que evidentemente seguramente no te cuadrarían, ¿no? Bueno, nunca nadie lo espera, ¿no? Pero bueno, nada, simplemente se asimila y es una etapa más en tu vida. Yo para mí tengo claro que mi reto estaba más que superado. Tu reto está conseguido. Estaba superado. Luego después las decisiones que hayan tomado pues mis jefes, pues hay que acatarlas. Pero vamos, yo lo tengo muy claro. Lo mío, mi reto estaba superado. Cuando hablamos de un par de pruebas que se pasan los árbitros, dime por favor un par de ellas de atletismo, entiendo, de velocidad, una entiendo que serán 100 metros. Sí, en cuanto lo hay que hacer, son no son 100 metros. 6 series de velocidad. La primera son 6 series de velocidad que hay que hacer, digamos, casi de continuo. No sé si tienes 1 minuto y medio caminando, bueno, sé que está baremado el tiempo, pero bueno, es más o menos lo que te da tiempo a hacer la serie y volver caminando. Sí. ¿Hablamos de una pista de 400 metros? No, son 50 metros. 50 metros. Sí, en una pista de atletismo 50 metros. Y vuelves con caminando células, y vuelves otra vez. Vuelves caminando y Perfecto. son 6 seguidas. Muy y bien. En todas ellas tienes que hacer, lo han bajado a 5-8, en todas ellas. Da igual que hagas 5 que hagas 5-8 en todas. Luego después hay, a principio de temporada es una interválica, que son, bueno, ya es en la pista de 400, que son 150 metros en 30 segundos, que ahí es corriendo rápido, y 50 metros en otros 30 segundos. Digamos que es correr, caminar rápido, correr, caminar rápido, correr, caminar rápido, así durante 20 minutos. Y tienes que llegar siempre dentro de esos 30 segundos.
y luego después tienes una prueba de campo que llamamos nosotros, que es dentro del campo con botas de fútbol, que es una prueba muy específica del árbitro, que son carreras, bueno, habría que dibujarlo, pero bueno, es una carrera lateral, carrera a través de unos conos haciendo zigzag, carrera para atrás, digamos que son más o menos los gestos que hace un árbitro en un campo, sobre todo cuando hay un contraataque, el balón acaba en meta, tienes que correr para atrás para no perder la vista del balón y luego después pues seguir para atrás o haciendo zigzag entre los jugadores. Está más o menos estudiado. Sí, entiendo que hay algún futbolista incluso que no superaría eso. Bueno, sí, eso no tenemos ninguna duda. Lo de correr, Entiendo que habría alguno que no tal, pero bueno, vive de la calidad. Señores, arrancamos con el Oviedo. Pino, ¿qué vimos ayer? Analizamos la primera parte. ¿Qué vimos en esa primera parte? No, pues la verdad que cuando hay encuentro entre dos gallitos, ¿no? Cualquiera puede ganar el partido. La verdad que el Racing se mostró superior en la primera parte. Hizo su partido, se le presentaron 2 ocasiones, o 3, 2 las aprovechó, se puso por delante el marcador y después, en la segunda parte, pues un caudal que juega al estilo Paco. Atrás replegados, las líneas bien juntas y intentar de pillarlos a algún contraataque. Un Racing, dijiste caudal. El Racing, no, dije que jugaba al estilo del caudal. Y bueno, la verdad que el Oviedo se mete en el partido, o sea, el Oviedo hay que decir que en la segunda parte salió con más bríos, con mucha más intensidad que en la primera parte. Salió la manera de meterse en el partido, lo logró a base de un penalti, no voy a entrar si fue o no fue, el árbitro lo pitó, pusimos el 2-1. No sé si eso no es, pero al menos de los que no se pitan, y eso no sé si es bueno o malo, porque hay cierta parte del reglamento que se dice que no se aplica porque no es habitual. ¿Es penalti o no es penalti, Pablo? Yo no lo vi, lo estuve hablando antes con él. Sí. ¿Es penalti, Geme? No. ¿Se Parece puede pitar? que sorprendió ¿no? a ¿Sí? todos. Como no llegue la expulsión tampoco. Bueno, hay unas cosas tan raras. Pero a mí me hace gracia lo que te comento, me hace gracia lo del reglamento a veces, que como siempre se dice, no, esto no se pita, pero eso no es. O sea que, pero simplemente la gente lo da por normal por el hecho de no ser habitual, lo mismo que ocurre en los córneres. Todo el mundo que estábamos en el campo jugada. quedamos sorprendidos, porque nadie contaba que el árbitro iba a tomar esa decisión. Porque para mí en los córneres, pero sí que es verdad que el árbitro hay mucho más claros, agarrones, muchos. El árbitro ahí nos mete en el partido, pero sí que es verdad que luego seguramente nos saca con la expulsión, ¿no? Sí, porque el Oviedo ahí bueno, ya no estaba llegando, la verdad que estaba llegando con juego directo y los jugadores del Racing ahí lo defendían muy bien porque eran balones todos que venían de cara y los centrales despejaban como querían, no tanto Oriol como Juan, pero Geme, ¿cuántos años tiene el árbitro que pitó en el de Oviedo aproximadamente? ¿De qué dices tú? 30 y algo, sí, lo conozco, es gallego. ¿Gallego? Rubén Airit. Pues ese también que queda en Galicia. Mira, es un dato. Es árbitro de fútbol sala. De fútbol sala no, perdón, de fútbol playa. Claro, ¿sí? ahí está de puta madre. De fútbol playa internacional, además. Vale, internacional. Eso, ahí. Las normas entiendo que las normas se parecen poco. Sí, pero como no, ya pero bueno, el árbitro contacto internacional, entonces por esos amigos que yo programo, todos esos dirigentillos oiga esos usted, que siguen ahí toda la puta vida, por eso mantienen ahí. Le voy a hacer una pregunta a Pino, mi amigo Pino, porque yo ayer no voy al fútbol, bueno, pero lo veo. Voy a alguno, pero bueno, tengo que andar con un poco cuidado, entonces no voy. Pero te escuché a ti. Tú fuiste, te voy a hacer una pregunta, ¿tú fuiste al partido de León? ¿Fuiste tú? No, fui a la Avilés Noja. No. No fui a León. Sí, es cierto, sí, fue que te escuché. Pensé que había sido... me habían dicho que... fue una semana extraña, un punto que parecía poco contra el Zamora, llegamos a León y ganamos con mucha autoridad, venimos al Racing, nos presentamos como líder, un líder que en una primera parte, cosa muy extraña, a mí eso, un momento por favor, no tira una vez a puerta, cuénteme usted cómo vio esa primera parte. Mira, todo lo que tú me dices ahí me parece bien, pero yo no comparto, ¿no? Bueno. El Oviedo está jugando fatal. Y le preguntaba por si Pino fue a ver el partido del otro día, porque los sistemas cambiaron. Entonces el del Oviedo, el cojó León, las causas por las que quitó, dejó de quitar, porque si los jugadores del fútbol... Las famosas rotaciones. ¿Estamos qué?
Las famosas rotaciones. Sí. Eso. Yo como esas rotaciones no lo acabo de entender, yo no lo entiendo. Yo tanto rotar y después no juegan un pico. ¿De qué cansaron ayer unos y otros? El sistema del otro día me pareció bien, el de León, porque yo creo que el Oviedo, el medio campo no lo tiene, desaparece. En el momento que juega con 3 en el medio del campo, que están esperando a ver, como la Luna de Valencia, a ver si llega alguna allí para ver si la cazan y se la meten. Y después, el medio del campo, no hay medio campo. Y los laterales quieren salir con ella, unos laterales que son malos laterales. Lo primero que tiene que hacer un defensa ahí es saber defender, ¿vale? Sí, marcar, totalmente de acuerdo. y apretar y punto. Y oye, que mañana viene uno nuevo, un buen jugador, sí. Y como lo sabes, tú Dios sabe quién juega bien, dónde hay uno bueno. Oye, quién y el árbitro, hostia, este árbitro es un cabrón, que barre o deja de... Eso lo sabemos todos, o sea, no los ganen en el fútbol. Y más si estás en la categoría, debes de saberlo. Oye, que déjate de hacer una arena, no coge un paisano y tú, el negrín aquel que salió allí rápido, ratonero, ¿cómo yo? Dejarlo rematar sin ir a por él. La verdad que es muy buen futbolista, es muy difícil de Claro. Bueno, yo ayer me convencí de una cosa. El portero que tiene el Real Oviedo, a mí ya llevo yo viendo, y yo, ese portero, joder, a mí no me gusta mucho, a mí no me gustaba. Y lo vi, y oye, es que en el área hay un cagón, ¿y tú? Bueno, no es que sabe salir bien cuando... Es que ayer Ya tuvimos muchas dificultades en los corners, fundamentalmente en los... Sí, el Oviedo tiene los problemas a balones balón por parado. alto, Y no tuvieron unos problemas Entonces, el terribles. problema no ya se es traba tuyo, de Hablo tú que tienes arreglar eso, pero bueno, es que el Oviedo es un equipo que tiene bastantes centímetros, me refiero a centímetros en altura, tiene gente muy alta. ¿Qué pasa? El marcaje lo hacen en zona, y el marcaje en zona, muchas veces se te meten dos a la zona y después no coges a ninguno, y yo por ti, tú por mí, y como se dice vulgarmente, la gente sin querer. Y les damos muchas facilidades a los rivales, estamos encajando muchos goles a balón parado. Eso de zona y no zona, eso es una cosa que me dijeron. Yo creo que a un año. jugador determinado había que cogerlo al hombre. Oye, de este me responsabilizo yo. De este me voy a responsabilizar. Vosotros tranquilos. Nada, amigo. Va a venir un equipo y dejar caro. Pero estamos teniendo bastantes problemas en naciones de balón parado. Y ya no es un partido, ya son varios. Y el motivo es que no se corrige. Después, en las faltas esas que producen muchas veces lateralmente o en oblicuo, tenemos una costumbre de mangar la línea defensiva muy adelantada, de fuera del área. Hoy día hay jugadores que tienen una calidad que te meten el balón por la parte de atrás. Si no das el pase atrás rápidamente, el que viene de cara se te va a anticipar y está de cara a la hora de rematar a gol. Más después muchos equipos utilizan la trampa de meter a un jugador que está en fuera de juego, pero cuando antes de iniciar el golpeo sale y hace un bloqueo para que el compañero pueda rematar con más facilidad. Sí, bueno, esa es una jugada que no acabo de entender yo. ¿Tú viste ayer el partido donde vi yo un gol en el Granada? ¿Lo viste tú? ¿No viste el partido de ayer? ¿Tú lo viste? No. Una jugada, bueno, un golazo metió un guaje del Granada, metió en el último minuto, metió la pata izquierda y metió un golazo por la puta escuadra. ¿Qué hizo el compañero de él? No me acuerdo cómo se llama, y un muy buen jugador, el de Granada, de melena, trabajador. Fue y empezó a atacar al portero, a hablar con el portero para acá. Para entretenerlo. Sí. ¿Eso se puede hacer? Sí, no, y antes no. Eso es ahí antes, oye, estás interfiriendo, entonces... Y yo después no es legal, por la decir jugada. por la noche, Por dijeron lo que era legal, y yo, bueno, bien callado. No es legal. Pero fue una trampa. Claro, eso tampoco, pero oye, lo del Oviedo... En todas las escuadras de estrategia tiene que haber engaño, ¿no? Pablo, cuando se expulsa a un futbolista, que es una decisión muy importante, porque evidentemente de cara al espectador, por ejemplo, está pagando un espectáculo y bueno, si empiezan 11 contra 11, entiendo que hay que seguir, hay que intentar seguir con eso. En un momento dado, si se pusieran cámaras, ¿no sería para alguna jugada en concreta, como algún gol que puede ser o no ser, para las expulsiones no sería también conveniente que un árbitro o un cuarto árbitro pueda visionar eso de forma, no podría ayudar, ya no estamos hablando de penaltis, que puede haber mucha confusión, pero lo de ayer entiendo que pudo haber influido mucho en un resultado, ¿no? Nadie se pone a pensar, la gente, de que quizás parando el partido se podría ver la jugada y pensar, pero entonces, ¿quién decide cuándo parar el partido, cuántas veces, en qué momento? Al final el que más poder tiene de decisión en el partido es el árbitro que está viendo el partido. Es mucho más complicado de lo que la gente a priori parece.
no es que se esté cerrado a eso, es que simplemente si realmente se pone en marcha un sistema de estos, es muchísimo más complicado de lo que la gente lo quiere o lo ve, porque que se puede, que a lo mejor en un momento dado, que sí, que hay una jugada, es verdad, sí, pero poneros a legislar eso y a que haya una persona que pare el partido, Yo que estoy contra eso. es muy complicado, entraríamos en otra dinámica totalmente diferente, tanto de hacer fútbol como de verlo, como de todo. Entiendo que no se puede parar un partido cada 2 minutos, pero entiendo que hay acciones puntuales en las que en un momento dado, y sobre todo, ya te digo, la expulsión de un futbolista siempre suele marcar un partido, raramente no lo marca. Entonces, bueno, ¿podría ayudar? ¿No podría ayudar? No está claro. Muy bien. No está claro. Es muy complicado de poner en marcha algo de eso, porque luego después quedas, realmente estás dando el máximo poder de decisión a alguien que supuestamente no debería tenerlo, porque es al que pones viendo la tele. ¿O qué hace? ¿El árbitro va a ver la tele? Eso no puede más ser. difícil, Pino, ¿cómo lo ves? A mi modo de ver es muy difícil aún. Es que... Cuando nos dan un resumen de los partidos, que te lo ofrecen con cámara lenta, claro. y todavía no ves las cosas muchas veces claras. Tú imagínate la que se armaría en un partido de fútbol. Ayer, Claro, mira, para eso. Partido del Oviedo. Un gol que entra y el árbitro no la ve entrar. El linier de ese dicho lado no lo ve tampoco entrar. Y tiene que ser el linier del lado contrario el que le comunica que sí, que había sido gol. Si Orlando Quintana, Orlando el portero, se dio cuenta que había sido gol. Si en aquel momento Orlando coge, saque rápido, se arma un lío en el campo, el juego ya no lo puedes parar, porque ya está el balón de movimiento y no puedes al árbitro ya... ¿Cómo lo haces para...? Ahí hay un detalle que quiero yo... el tema de lo que nos ayudan, que la gente de a pie no se da cuenta, lo que nos ayuda en el sistema de los pinganillos. Eso ha sido el mejor invento para el árbitro, porque esa misma jugada donde ya tuvo complicación, sin pinganillo, se cae el campo abajo. Sí, porque si Orlando saca rápido, el balón se pone en juego otra vez y los parece jugadores ser que quien lo vio es el asistente del otro lado, ¿eh? Sí. Geme, dime una Pues cosa. fíjate con Pinganillo, con los fallos que hay en todos los partidos. Sí, es que pero ya lo que no se da cuenta es la de fallos que se han evitado y sobre Es todo muy difícil pitar porque los jugadores no ayudan nada, Geme. el paseo del árbitro. Mira. Hablar con el asistente, eso era matador. En ese momento que se veía al árbitro Había una caminar presión desde el terrible. medio del campo, Mira. hablar con un asistente, ahí estaba. El partido no lo echabas a andar. Fundamentalmente Mira, para el yo asistente. hablo Para el árbitro todavía se vuelve al medio, pero No, para el para asistente, todos, para pero todos. para el asistente En el en esa momento banda, en esa banda, y cuando se quitaron sobre todo las redes de por detrás, el final del partido lo que le quedara era terrible aguantar. Yo hablo de hacia bueno, unos el árbitro 60 cuando va años hacia el que medio llevo tal. bien. Bueno, tú lo dices en referencia a la grada, pero en referencia a la grada, en en referencia referencia a la a grada volver a siempre. encaminar Sí, en encauzar referencia a la ese grada. partido a que vuelva a estar por sus cauces, porque en el momento que ya existe ese paseo del árbitro hacia el asistente, el jugador ya, esa pausa... Hay un momento de duda, de Hay un estrés, momento de claro, duda claro, que claro. lo estás manifestando muy claramente hacia afuera, y eso es lo peor, psicológicamente eso es lo peor que le puede pasar a un árbitro, manifestar hacia afuera la duda que tienes. Sin embargo, a través del pinganillo muchas veces, ¿quién fue? El 7, el 7. Bueno, pero aparte del Pinganillo que estábamos hablando, yo hablo de más de 60 años más que llevo yo. Yo nada más que vi una cosa en la vida, y después siempre lo dije a todo el mundo, dije, bueno, las expulsiones temporales hubiesen quitado todos los problemas que se planean en el fútbol, con las expulsiones temporales se hubiese quitado todo. Más libertad para el árbitro. Expulsado, 10 minutos fuera, hay ahí otro, apuntes y fuera, otro. Oye, chicos, no, cuando llegues al árbitro, llega el entrenador, chicos, a la próxima te va a echar y no pasa nada. Y te lo Eches a pensarías uno, y como tienes 16 ahí, cachorritos, tienes 6 más, puedes ir cambiando y cambia otro, y después los castigas, pero bien castigados. Y ese es el único problema que tenían que resolver fácil, con facilidad. No hay ningún deporte queda con uno menos. Tú pagas una entrada para hablar, jugar 11 contra 11, o vas a baloncesto, o vas a todos los deportes. Sí. Cuéntame una anécdota, porque entiendo que goles como los del otro día en el Tartiere viste muchos.
De esos que... Bueno, yo sí vi algunos, sí. Yo vi una vez una Florida, vi al Pilu... No, en el Tartiere hubo uno. ¿Eh? En el Tartiere hubo uno de penalti. Penalti que tiró Tensi. Sí, claro. Bueno, fue gol y eso. A mí... Pero el gol de Tensi... entiendo El que gol lo había salió. expulsado Sí. la El red. gol La había la expulsado la red. cruceta. Sí, porque de aquella además estaba muy tensada No, bueno, sí, la red. Estaba muy tensada la parte trasera. Los campos que tienen una valla cerca y que la red cede Pero en hasta el caso dar del la Oviedo valla. en el caso del Oviedo era porque Pero bueno, tenía la parte de atrás a veces Mi muy opinión tensada. es muy clara. Los árbitros nos están perjudicando por todos los niveles, porque los jugadores se están imponiendo, es decir, son reverdugo, oye, una pelea, trabajo. Bueno, pues, Ahora cualquier contacto que haya se lo ponen a la aguanten, muerte. Claro, Miran a ver si enseña tarjeta, entonces ya se levantan. claro, van allí, bueno. Ayer el Oriol lo hizo exagerado lo de Cervero. Lo mismo le había pasado a Cervero con Ramiro Mayor, el central del Zamora. Los jugadores, Hace 15 los días. jugadores no tienen también. capítulo, no tienen Mínimo capítulo contacto, de- te tiras, te pones a la muerte y van a de pegar. protestar A pelear. y peguen ellos aquí y ellos el tobillo derecho. No ayudan nada al árbitro. Yo no entiendo el fair play me al principio del jodas. partido, que se dan la mano chaval. todos. Pino, hemos jugado 3 partidos contra la gente que está con nosotros en los puestos de promoción y los 3 el mismo resultado. Hemos perdido en Guijuelo, contra el Racing, contra el Orense. Malas sensaciones. No, el Oviedo al final va a estar arriba, ¿no? Porque el grupo es lo que es. Hay 6 equipos nuevos de tercera. Hay equipos que van a pasar a grandes problemas económicos a medida que vayan transcurriendo la temporada. Lo que yo sí quiero decir es que el Oviedo tiene un presupuesto igual al del año pasado. Y otros equipos lo han bajado. Pero mucho. Ahora en segunda vez... Pero eso es lo que duele. Sí, las cantidades que se suelen pagar entre 1.000 y 2.000 euros al bueno, más no hay. Pero, Yo te cuento de Guijuelo que hay jugadores que entrenan a equipos de categorías inferiores para ganar 150 euros más. pero mira lo que te voy a decir. Mira. Ayer estaba Iván Aria en TPA comentando el partido. Nos decía que era un grupo, un Iván Aria que en cualquier momento estará con nosotros, la semana que viene. Sí, la semana que viene seguramente o dentro de 15 días estará con nosotros. Se produce una cosa simpática. Hablamos de que es un grupo muy equilibrado. Es un grupo en el que cuesta ganar a todo el mundo. Para lo que no es equilibrado, Pino, es para cobrar. Hombre, O sea, los nuestros cobran bastante más que lo que tú estás contando. Al cobrar más, mejores jugadores tendrás. Entonces, Porque es que el Oviedo, conjuntamente con el Cádiz, 10, 11 jornadas, ¿nos equivocamos? Cartagena, Albacete, Bien, somos los que más bien, presupuesto tenemos. bien. Entonces, está equilibrado para jugar, no para cobrar. Efectivamente. En Yo la lo que- jornada 11, ¿nos equivocamos? Todavía hay que esperar, entiendo. La 12. En la 12, bien. El Hay Oviedo que, no está, hay que esperar. Ya sabes que yo me jugué en estar aquí. Bien. Se hizo un equipo totalmente nuevo, se ficharon... Mal hecho. Le faltan 2 hombres más en el medio campo que Sí, sepan jugar. yo o que- también estoy o de si acuerdo buscan contigo. la trampilla Hace del falta sistema. un jugador que cree y un Y otro que medio que defensivo. suba más Yo arriba, lo que no entiendo es Pino, ya por lo qué no hacemos. cuenta Aitor No. y Cerrajería. ¿Por qué les he hecho? ¿Por qué no continúan en el Oviedo los dos? Aitor no están diciendo la verdad. Aitor quiso continuar en el Real Oviedo. Llegó a hablar con el director deportivo. Le dijo que quería seguir aquí otra temporada más por el mismo dinero. Le dijo que era imposible. Dice, oye, que yo voy a tener una oferta de un equipo de superior categoría. Cuando se lo presentó encima de la mesa, intentaron llegar a un acuerdo con él y Aitor dijo, yo soy un hombre de palabra, ahora es tarde. De hecho, ahí está el comunicado de Aitor en el Twitter que fue sobre las 10 de la noche. Algo indicará. Eso lo manifestó Aitor el día que vino al juicio de Gijón, que lo llamó Sarugarte como testigo. A un periodista que trabaja en los medios, le dijo que estaba disgustado. Dice, bueno, tienes que traerle. Dice, no, yo estoy disgustado, quería seguir aquí. Cerrajería se nos dijo que era muy caro. Hombre, el año pasado venía de una cesión al Murcia y está integrado en la plantilla del Bilbao. Pero hablando con él, se llegaría a un acuerdo. Es que yo lo que... Queda Héctor Simón, que resulta que el año pasado Granero no contaba con él. Este año se convierte en titular. Se echa Montovani, porque si quería más dinero, menos dinero, y se trae otro tipo de centrales. La defensa del Oviedo está siendo muy blanda. En defensa hay que ser un poquitín más agresivos. Bueno, mostrar pero eso dureza. ya es un problema. Eso, opino, es un problema del entrenador. El No, pero ¿quién los entrenador, ¿Quién los fichó? Ah, claro. Eso El ya director por deportivo sentado. es uña y carne con el entrenador, porque vinieron los dos juntos. Claro, no se van a echar uno a otro, los dos que Otra vienen cosa aquí que yo no viven, entiendo ni claro. comprenderé es que el director... Para unas veces, cuando interesa, se nos dice que es director deportivo y otras veces se nos dice que es preparador físico.
El director deportivo de un club no puede estar sentado el fin de semana en el banquillo. El fin de semana tiene que coger su coche, Tiene que ir a estar ver viendo, rivales por tiene ahí que y estar viendo jugadores. cualquier partido menos el del Oviedo. Es que eso cae de Tiene que cajón. estar viendo Que no cualquier me partido parece, menos el joder. Oviedo. El entrenador del Oviedo va la mayoría de veces va No, yo mejor digo el director al deportivo, tío, que es ya otro igual. el preparador físico. Yo un día fui a la recreación y y yo parecía, dije yo, coño, dije yo, parecía un atleta allí. Yo, ¿quién es este y tal? Y como me gusta, y el secretario técnico del Oviedo, estaba allí, bueno, este tío, ¿qué pintaba allí? En la grada allí metido, oye, pero vete a ver un partido, vete a algo, discurso, nada. Yo no digo que tenga gente por ahí, por España, Bueno, porque él así militó va en el todo. Rayo Vallecano, estuvo el año pasado en el Hércules. Pero es que te oigo a ti veces. decirlo, te oigo a ti, que te escucho. Oye, no, tenemos bueno, no, tenemos mal equipo porque el entrenador los pone mal sitio y punto, hay que decirlo. No, mire usted, No que es- está mal hecho. A ver, el Oviedo, Mira. Geme, hay que diferenciar. A mí el Oviedo, lo vi pretemporada, voy a Burgos, es que aquel equipo maravilló. En Burgos aquello mostramos una superioridad total. 2 postes, Pues, 2 tío, no golazos. sé, bueno, bueno. no lo vi. Pero es que después ya viene el Noja y nos empata y nos mete uno a balón parado. Yo no lo vi, nunca lo vi Entonces jugar ya te bien, siembran ¿eh? las dudas. Y yo, para mí el Oviedo desde en el momento que no tiene el balón sufre mucho. Pero tú ¿cómo Pero si puedes...? el balón Porque lo no puede tiene tener. gente para ir- recuperar. Para ir cerrando el tema del Oviedo, un líder o alguien que aspira a ser primero no puede perder 10 puntos en su casa. Oh, por descontado que no, el culpable es el entrenador, joder. Esto es un desastre, el entrenador, joder. Tú no lo defiendas, que no, el Oviedo... No, yo no defiendo, yo. El Oviedo necesita 2 niños que en medio del campo mantengan la pelota, que le traigan todo. Y si hay que jugar con un delantero, se juega. Y cambiar los estamos jugando sistemas, con y uno. punto. Bueno, pero y los dos de la banda, aquellos dos... Pero si es que si la en referencia un es principio a mí me Cervero. parecía muy Y a curioso. Cervero, tú no es un hombre que en el área hace daño, que va bien por arriba, que arma rápido, que tiene... De hecho, lo está demostrando en las últimas temporadas. Pero claro, si no le nutres de balones, Cervero aquí va a rematar. El Oviedo tiene... El otro día cuando fue a León, que puso 3 o 4 en el medio campo... Era un que equipo quitaron más sus extremos. competitivo. Exacto. Pues que eso es además, lo que falta. el del Loy era Defiende mejor más y calidad. ataca más. Entonces, en segunda vez muchas veces lo que prima es ser competitivo. Porque ser el Claro. jugador que es competitivo, lo primero que defiende ya al equipo y después al entrenador. Si Inclusive fuese a los compañeros. competitivo, a esos de vinieron de ellos de Santander, cómelos, pues tienen que comerlos, nada más, joder, salir al campo a luchar, a trabajar y punto. Pero es Y que no después, ser a mí lo que no me defensa. vale es que tampoco en las ruedas de prensa, Granero, que diga que la presión nos devora. La presión nos devora, los que devora tienen que ser los rivales que ayer... Bueno, no digo en este caso los del Racing, que sí están acostumbrados, porque hoy militaron en segunda división y algunos en primera, y están a jugar en campos con muchos aficionados. Pero otros equipos que vienen, que lo primero que hacen es sacarse una foto con el móvil, Claro. para llevarla de recuerdo, de jugar en el Tartier, que a eso sí que les quema la presión, que es que venga el Corucho, si es que el Corucho veis y que nos gane aquí, que venga el Noja con el campo que tiene, que vayamos a, ¿cómo se llama?, a Hijuelo, y que nos gane que estábamos allí 4, Sí. que solo se ponen por un lado del campo, que no hay sitio más ay, donde ay. ponerse, y claro, pues entra y dice, es que fallos puntuales, claro, es que todos los goles son de fallos puntuales. Todo. Claro, yo lo que quiero es que mis jugadores que corran y luchen más que los demás, calidad hay. Y después te dicen, no, es que son jugadores Pero de es que segunda yo división. yo no veo esa calidad que tú me estás diciendo, ando analizando, yo no soy tanto. Yo veo... Hombre, el Oviedo este año juega mejor, ya No lo me jodas, desde hombre, atrás. no, Lo que pasa es que el no. jugar bien Bueno, no implica ganar. No, jugamos mal, no, Siempre que jugando bien, tenés más probabilidades de ganar. Ojo con ese tema, que ayer cuando perdía 0-2 al descanso, absolutamente los medios centros ahí desaparecen y ahí ya Sí, no sí. la toca nadie, ¿eh? Ahí ya cada balón que llegaba ya era No, es poner sin sentido y en ningún El momento Oviedo, se elaboró desde que absolutamente Carlos, nada. Desde ¿eh? que le marchó Curro, no volvimos a tener otro medio centro. Claro, con De calidad. esas características, bueno. calidad, que te mandara un balón Claro. a 20 o 30 metros, que lo pusiera a la espalda de la defensa, pero es Salterrana, que juego rápido con juego ese lento, pase Curro corto, no lo hay. Sabía encarar, sabía hacer cosas, un drible, esto no sabe ni nada. Llevan Ese que pasando está varias jugando gente por esos puestos, pero no damos con ese hombre adecuado. Este año, no valen disculpas, hubo todo el tiempo del mundo para escoger. para hacer la plantilla. No vale. Tuvimos más dinero que ningún equipo, porque el Oviedo paga. Y antes, ¿qué pasa? Los intermediarios, cuando les da la baja en segunda A, porque todo futbolista, oye, lo primero que te gusta es jugar en segunda A. Si no tienes segunda A, te vas a refugiar en segunda B. Y entonces el representante sabe dónde llevar al caminar al jugador. Dice, oye, en Oviedo Hay plata, hay plata, hay dinero, plata. porque, oye, el Deben de año quedar pasado, aquellos la ampliación de tontos, capital, joder. todos los medios lo recogieron, ¿no? El Oviedo, tal, 4 millones, paga religiosamente, vamos ahí.
se les ficha. Yo no sé si el director deportivo, que supongo que sería en consenso con el entrenador, porque ya estuvieron juntos en varios equipos, le diría, bueno, este jugador que lo llevamos adelante, porque bueno, solo nos falló un fichaje de un portugués que teníamos fichado, que después se volvió atrás, pero es que tuvimos tiempo de sobra para fichar buenos futbolistas, y no se da con esa piedra. Esto no quiere decir nada, porque hay otros equipos que está pasando lo mismo que el Oviedo. Pero atiende una cosa. Caso Cádiz, caso Huesca. Sí, tú ves dónde está el Huesca, que va a bajar de segunda división. Está pero atiende una cosa, y cierro el tema del Oviedo, porque evidentemente hay que seguir dejando tiempo para crecer. Pero mira una cosa muy importante. Vienen 13, pero de verdad que yo a ninguno de los 13 le veo algo excepcional, algo diferente. Ninguno. No lo vi, no lo veo, no lo sé. Espero todavía mucho de Susaeta, del otro de la banda. Espero de Alain, espero de alguno de los mediocentros, evidentemente. Espero de Señer. Espero, pero de los, sí, pero bueno, se renueva su confianza, porque el año pasado no jugaba mucho tal. Se renueva su confianza. De los 13 no he visto algo diferente que, por ejemplo, puedas ver en un Racing, como tú decías, el extremo de arriba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pasa al Oviedo si se vuelve a lesionar Cervero? Bueno, pues el domingo no lo ¿Qué tenemos. hacemos? Ya, el domingo ya no está. Perfecto. Ahí yo creo ¿Pero alguien fichó alguna alternativa a Sí, Cervero? Se fichó un chico para... Era de Salamanca, que estuvo en el Mallorca B, y está en el Vetusta jugando. Pero es que resulta que el Vetusta no está rindiendo la satisfacción y la mitad de los partidos lo sustituyen. Perfecto. Ahí yo creo que ahí tenía que haber fichado otro hombre más. Cerramos Real Oviedo, le damos tiempo, hay que darle un poquito más. Sí, pero no, de tiempo, no porque bien, bueno, esto está empezando todavía. Nos vamos a la primera. Geme, ¿qué le pasa a tu Barça? ¿Qué ocurre ahí que no juega tanto de lo que hemos jugado? A mí no me vengas diciendo con mi Barça. Tu Barça es aquel que tú defiendes de forma permanente diciendo que esto lo lleva de calle. No. Sí, lo dice usted, aquí no se puede decir no. No, que yo soy del cuarto programa. El primer equipo que yo soy es del Madrid. Perfecto. Segundo, dije que a mí me gusta el Barcelona. Perfecto. Como yo soy un hombre de fútbol de muchos años, yo ¿qué ves tú ahí? yo veo culpables a los entrenadores, que son unos que tienen la suerte de entrar allí y después parecen estrellas de cine y no saben un pijo, ni el del Barcelona. El del Barcelona está jodiendo. Aquí dije si el Barcelona juega con extremos, con dos bandas, el Barcelona no queda campeón. No queda campeón, hablo a escala de la Champions, jugando con dos bandas. ¿Entiendes? Eso. Hay que quitar. Yo digo que hay que quitar. Y pues pon a Alexis, que mete gol, sí, pero Alexis y el otro guaje están perjudicando al resto de jugadores, que era lo que decían antes, que jugase Messi, Xavi, Iniesta y Cés. Con ese sistema de medio campo, con el que tiene España, como lo puede tener España, que lo puede hacer, y un solo delantero sería suficiente para ser campeón. Otra cosa diferente ya era del Real Madrid, que como tienen tantos grandes arriba, y como tiene un entrenador que si entrena al Oviedo, lleva lo peor que este todavía. Ese Ancelotti es peor que el del Oviedo. Porque encima... pero tiene muchos ayudantes para el Oviedo. Por eso, encima tiene más ayudantes que este otro. Te voy a decir nada más que tengo uno que vale para tres cosas. Este hablo de tres, fíjate, bueno. Ahí ganamos un poco el Oviedo, porque el que tiene el Oviedo de eso hace tres cosas. Ahí hay que negociar. Y el otro tiene a 16, dijiste tú el otro día, de ayudantes. Bueno, hacer de ayudantes, para después llegar y hacer un equipo. Mire, en Madrid, usted, si quiere que Madrid quede campeón, usted lo que tiene que hacer es el medio campo es sagrado. Y no puede usted, porque tenga figuras, entonces quite la figura y haga usted un medio campo bueno. Porque si no, no va a ser. ¿Quién son culpables de esos desaguisados? Pues los entrenadores, que son muy malos. ¿Cuántas veces dije que el mejor entrenador que hay en Primera División y el del Rayo Vallecano? ¿Cuántas veces lo dije? ¿Cuántas? Sí, muchas. ¿Por qué? Porque yo lo veo jugar al Rayo Vallecano y siempre insiste a jugar y hostia, con 11 provinos que tiene allí, jugadores que es eso, pero los acostumbra, juega, toca y hacerlo bien y da gusto verlo jugar. Los demás, wow. Pablo, hemos estado entretenidos en las jornadas que llevamos con el arbitraje, estuvimos muy entretenidos desgraciadamente con Muñiz. Vuelvo a saltar una noticia a los medios en la cual todo el mundo vuelve a pedir nevera para él, incluso se habla de que en el caso de que bajase en la segunda división ya no lo pueda admitir por edad.
¿Se plantea una situación complicada? ¿Ves a Muñiz en un momento difícil dentro del arbitraje? Bueno, yo lo que veo es que se está haciendo un linchamiento fuera de total, desproporcionado. Desproporcionado en cuanto a la persona. Luego después, pues bueno, yo creo que pues se ha tenido alguna jugada desafortunada, pero bueno, todo el linchamiento que se está haciendo a nivel de prensa y todo eso me parece totalmente desproporcionado y creo que nadie se merece eso, vamos, eso es totalmente injustificado. Los periódicos deportivos que mandan mucho, tanto Marca como AS por poner nombres al tema. Si al final de temporada Muñiz Fernández no baja, ¿entiendes que se va a montar un lío importante? ¿Entiendes que están adjudicando ya una plaza de forma ya contundente? Bueno, queda mucha temporada para que yo creo que estas situaciones ya pasaron en su día también por ejemplo, con Pérez Burrul, cuando ya llevaba bastantes años y ya le quedaban pocos para retirarse. Yo creo que esto es un problema muchas veces, que cuando una persona ya lleva muchos años y está muy vista, entre comillas, digamos que es más fácil para la prensa hacer ensañamiento con algún tipo de error o con algún tipo de jugada. Cuando un árbitro es más desconocido, yo creo que puede pasar más desapercibido. En el caso de César, igual, pues a consecuencia de todos estos años, porque hasta ahora ha pasado desapercibido totalmente. Mira, era algo que yo siempre valoré mucho de él. Dije, joder, la de años que lleva y bueno, ha pasado, pero cuando tienes una mala racha, pues... Sí que hay que reconocer en el caso de César, entiendo que la gente que vino antes, el nivel estaba brutalmente arriba y las comparaciones en el mundo del deporte siempre son habituales, ¿no? O sea, que te comparen con Manolo Díaz Vega, que te comparen con... no era sencillo, ¿verdad? No, en este caso al que no. llegase. En este caso no, pero hay que darse cuenta que César es uno de los árbitros que más joven ha subido a la primera división, ha pasado muchísimos años desapercibido y es que lleva, me parece, claro, lleva 15 años. Las categorías de abajo no hay ni una letra para... 15 años significa 28 años. Creo que lleva... Sí. No sé si son 13 o 15, sí. Es 13 cierto, o 14. De 13 a 15, sí. Yo en primera Eso es muy complicado, ¿eh? Bueno, mira, estamos hablando de 28 años. Y aquí lo dije, no es sencillo. Lo decía de él. Pero yo creo que en primera división, tantos fallos como él, los están teniendo casi todos ellos. Y sí, yo siempre hablaba... Es que ahora se va a mirar con cambiar, Yo hablo en beneficio... Lo mejor que le puede pasar ahora es tener unos partidos tranquilos, pero claro, el problema es que la jugada del sábado, ni el portero rival se enteró que le había pegado con la mano. Claro, después por la tele, con Álvaro. Efectivamente. Pero es que hizo el gesto de remate muy bien y sacó la mano a última hora. ¿Entiendes que inconscientemente vayas condicionado a los próximos partidos? O sea, la mente, que es muy difícil de controlar. A ver, psicológicamente es que, la gente que está en primera división yo siempre lo he dicho, yo les he conocido, he ido de cuarto con ellos, nos hemos reunido cuando vamos a Madrid y son, bueno, psicológicamente son gente muy, muy preparada y con la cabeza muy fuerte, ¿eh? Entonces yo en ese aspecto... Es gente muy fuerte, de cabeza. Pino, danos una visión, porque vamos terminando, nos quedan aproximadamente 2 minutos. Danos una visión de cómo es la primera. Madrid, el Barcelona, ¿les está costando mucho más ganar? Sí, este año se ha incorporado otro equipo, ¿no? El Atlético de Madrid. Pero para mí es el equipo sorpresa. Por lo menos ya va a haber 3 equipos para disputar la Liga. Porque las diferencias van a ser a final de temporada, como siempre, abismales, con respecto a los otros equipos. El Madrid todavía no ha encontrado el 11 ideal. Los domingos estamos con cambios y una cosa preocupante, ¿no? Que es que encaja todos los domingos goles. Yo no sé si sería el cambio de la portería, de cambiar a Casillas por Diego López. No, eso no es por eso, es porque los sistemas... Bueno, yo lo digo lleva por 12 defensas diferentes en 15 partidos. 16 goles en contra en 11 partidos. Sí, porque el otro día, después de estar ganando 0-3, que... poco más que llegas que estar pidiendo la hora contra el Rayo Vallecano, y porque erraron los del Rayo Vallecano, si no nos igualan el partido. Tú, si no tienes medio campo,
el equipo contrario te puede perjudicar totalmente. Si tuvieses un medio campo, entonces defiendes con todos y atacas con menos. Más preferible que tener 3 palomos ahí arriba. Eso pasa en el Oviedo. ¿No ves el Oviedo que tiene 3 arriba y después el medio campo no hace una jugada? Pues el Madrid lo tiene. Ahora ya está, se recuperó Xabi La Alonso. noticia de la semana... La noticia de la semana puede ser la vuelta de Xabi Alonso. Es una delicia verlo tocar con ambas piernas, en corto, en largo. A Sí, quien le otro gusta día el fútbol ya entiendo jugó, que ya es... participó, esperemos que entiendo esté que es un recuperado totalmente de la lesión. Yo creo que va a dar equilibrio ahí en el Real Madrid Pero como hombre de referencia. entiendo que es un espectáculo. ¿No le gusta a usted? A mí Xabi Alonso me gusta, sí. Le gusta. Para ponerlo de libre. Cuando van perdiendo, no, directamente cuando van ganando. Yo usted muy jugaría, atrevido. Haciendo cobertura, se refiere haciendo cobertura a los otros medios. A mí siempre me gusta. Es usted muy yo atrevido. siempre Tiene lo buena pondría salida de de libre. balón. Sería el mejor jugador, como jugó Hierro. Y después en medio campo. Mire usted, si tienes- juega de libre no da el pase que dio en el segundo gol, que da el balón adelantado para que goce de ventaja el Bale y para ponerla de forma tan excelente. Por tanto, no lo retrase usted ¿Para qué tanto no? porque No, seguramente pierde pero es eficacia. que yo no quiero tanto Los arriba, buenos yo tienen que quiero jugar hacia en adelante. el medio del campo. A mí me gusta más el medio campo. También A mí me amarrar el gusta- medio del campo, de yo- controlar el yo centro del quiero campo. que el equipo juegue bien. Perfecto. Para mí fue un espectáculo ver al Rayo jugar, joder, lo digo bien claro. Yo prefiero el del Rayo, como toca, como sale con la pelota, apoyos, para eso están, para conocer un poco más. Bueno, vamos a ir cerrando Vamos a ir ya para el cerrar lo de la fiesta. ¿Cuándo Vamos a ir, llegue? sí, vamos a ir cerrando el programa. Cerramos primero con Pino, luego cerramos con Pablo y cerramos al final contigo. Mañana hay Champions. Cuéntanos cómo ves los partidos que se van a disputar. Entendemos que mañana es el Barça y la Real, ¿verdad? Y queda para el miércoles el Atlético de Madrid. Hombre, No, mañana es el Madrid. Mañana es el Madrid. Mañana es el del Madrid y el de Madrid la Real. Tiene que mejorar mucho con respecto al partido de ida en el Bernabéu, porque la verdad que sufrimos bastante, ¿eh? A mí me sorprendió la Juventus. Jugadores con carácter, jugadores que competían, jugadores con calidad, y hubo un momento que el partido pudo decantarse a favor de ellos. Después, bueno, la calidad del Real Madrid fue la que resolvió el partido. Pero tenemos que tener mucho cuidado contra la Juventus, porque tiene un gran equipazo también. Y el Madrid esperemos que despierten de una vez y que... Vemos que en la Real puede llegar a meterse todavía, es un poco muy tarde. difícil, la Real ya complicado. se acordó tarde. A partir de la derrota el otro día contra el Manchester lo tiene muy difícil. Vale. Los partidos de Barcelona y Atlético de Madrid. Bueno, Barcelona sigue siendo la referencia, ¿no?, del fútbol europeo. Sí. Queramos o no queramos, los madridistas no lo queremos, pero el Barcelona sigue siendo El Barcelona. Atlético de Madrid contra el Viena, todas las acciones del mundo, fue un entendemos. paseo militar, sacará a los del B, hará rotaciones, digo yo. Muy bien. Si en eso se entra Adrián, fenomenal. Pablo, te espera un día muy especial, estás tranquilo, tienes mucha ilusión porque llega ese día, es un día en tu homenaje, entiendo, Sí. Un homenaje extraño, pero bueno, un homenaje, entiendo que estás agradecido al mundo del fútbol que se haya acordado y que tengas un día muy, muy bonito, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso, muy agradecido a la gente que lo ha organizado y bueno, que se hayan acordado y sobre todo que me den la oportunidad de poder agradecer pues a mucha gente que me ha acompañado durante todos estos años y que han estado a mi lado en los momentos duros y en los buenos, tanto en los malos como en los buenos momentos. Y entonces es una gran oportunidad para mí para poder agradecer. ¿Te llevaste buenos amigos en los momentos malos? Entiendo que no estuvo todo el mundo, ni mucho menos, pero te llevaste gratas sorpresas en los momentos en esos 2 años difíciles. Entiendo que así fue, ¿no? Sí, diferencias mucho cuando estás en una situación así, diferencias mucho cuando la gente te parece que te sale un sexto sentido y diferencias mucho cuando la gente realmente está contigo y cuando la gente te llama por compromiso. Pero entiendo que te sorprendiste para bueno y para malo. O sea, que hubo sorpresas que no sí, esperabas sí, y que llegaron. Sí, pero bueno, por lo general bien la tu gente... intención, tu futuro es intentar estar ligado al mundo del fútbol. ¿Hay posibilidades? Bueno, yo lo que pedí ahora cuando esto fue unos meses bueno, parar unos meses y tal, y luego después, pues bueno, a ver lo que se puede, a ver lo que... ¿Cómo se puede ayudar? Sí, a ver de qué manera podemos colaborar, seguir colaborando con el fútbol o bueno, a ver, primero que pase el homenaje y luego veremos a ver qué hacemos. Geme, le toca cerrar. ¿Podemos meterte de delegado del Real Oviedo? ¿Qué pasa?
Sí, hay uno que es árbitro ya. Atiéndame una cosa, si usted coloca a todo el mundo que ha prometido un puesto de trabajo en el Real Oviedo, no les va a coger a todos en el Real Oviedo, porque ya a mí ya no me queda para apuntar. No me queda para apuntar. A ninguno en el Real Oviedo, lo único que quiero es que a los exjugadores que anden por ahí, si pueden colaborar, que colaboren. Y punto, no que estén tirando de la guitarra. Eso no los quiero. Tú colabora, que puedes. ¿Tú quieres ser el entrenador abajo? Pues abajo, me parece bien que vayan. ¿Qué quieres que te diga? ¿El Madrid y el Barcelona? Puede cerrar usted pues con el Madrid y el Barcelona, sí. Creo que el Madrid, si no cambia, lo va a pasar jodido. Mañana lo va a pasar, pero muy mal lo va a pasar. Con el equipo que llevó ayer, no va a ganar. Se lo dice a ti. Si cambia el sistema, y hay que decir, de vez en cuando las figuras pueden descansar, y pones un medio campo que esté decente, como Sigese, que creo que tiene puesto, Modric, que creo que es un jugador impresionante, ahora tiene Alonso, y mete otro más, y juega usted con dos arriba y ya está. Ya es suficiente para hacer un Madrid. Y el Barcelona... ¿Le gustó a usted Bale el otro día? Hombre, Bale es un jugador con unas condiciones, tiene una velocidad impresionante, pegador maravilloso, buenísimo, pero los equipos no jueguen 2 o 3, son 11, todo eso, un equipo, el sistema defensivo no son por tener defensas, es por el conjunto, todo el conjunto. Si estamos 11, tenemos que colaborar los 11, para parar y para meter, ¿vale? Tú no ves los porteros cuando la meten contra la puerta como se les mete también, ¡hostia! ¡Oh! Es que cuenten. Nos vamos. Y después tenemos lo del Barcelona, sí, que como no cambie, pues no me gusta a mí mucho si Barcelona El lunes nos hablará de Messi, de la alegría de Messi. Nos vamos, recuerden la cita el próximo lunes a las 10 de la noche. Aquí estaremos, intentaremos estar con alguien del Consejo de Administración del Real Oviedo para que nos expliquen no solamente la marcha deportiva, sino fundamentalmente la económica. Y también esperamos estar con un entrenador. En principio estamos conversando con Iván Ania, que seguramente nos acompañará el próximo lunes. Muchísimas gracias por su atención y el próximo lunes aquí estaremos.